Pues buenos días, hermanos. Vamos a comenzar esta mañana. El día de hoy vamos a ver el Salmo 73. Este salmo que se tiene en las Biblias como el subtítulo Salmo de Asaf. Y le puse aquí dos tipos de vida porque lo que en este salmo vemos es una oración es como una oración o un desahogo de parte del salmista. Como que el salmista expresa lo que tiene en su corazón. Y vemos a través de este salmo dos tipos de vida. La vida del impío, la vida del malvado, aquella persona que pues no teme a Dios. Y por otro lado, la persona que teme al Señor, la persona que vive para el Señor, para Dios, y que purifica su corazón. Entonces, vemos estos dos ejemplos, pero todo narrado desde el punto de vista del salmista, ¿no? Entonces, si vemos este salmo, vemos cómo el salmista empieza a narrar o empieza a contar lo que hay en su corazón y empieza primero que nada, pues recordando o viendo desde el versículo número 1, cuán bueno es Dios. En lo que yo estaba estudiando y viendo, se me figura que es como cuando el salmista pasó por un periodo de su vida, voltea un poco para atrás y al ver todo dice, cuán bueno es Dios, ¿no? Porque así empieza el salmista. El versículo 1 dice, ciertamente Dios es bueno para con Israel, para con los puros de corazón. Es como una conclusión de un periodo de la vida del salmista, ¿no? Voltea para atrás y concluye. ¿Cuál es mi conclusión o la conclusión del salmista? Ciertamente Dios es bueno, ¿no? Entonces, en este salmo vamos a ver, en este punto vamos a ver 4 puntos principalmente. Y es que en los versículos del 1 al 11 vamos a ver una falsa seguridad del impío. El punto número 2, versículos 12 al 16, vamos a ver la tentación de la persona temerosa de Dios. O sea, el que teme al Señor, el que vive para el Señor, tiene una tentación que es ver la falsa seguridad del impío. Versículos 17 al 22 vamos a ver el destino del impío o el destino final del impío. Y versículos 23 al 28, punto número 4, es una verdadera seguridad del que teme a Dios. Si al principio vemos una falsa seguridad del impío, al final vamos a ver una verdadera seguridad que solamente experimenta el que confía o el que teme al Señor, ¿no? Entonces, vamos a ver el punto número 1, que es la falsa seguridad del impío. Versículos del 1 al 11, el salmista va a narrar cómo es que vive esta persona, el malvado o el impío. Como ya les comentaba ahorita, el versículo 1 es como una conclusión o un panorama de lo que el salmista ve y puede concluir, ciertamente Dios es bueno para con Israel, para con los puros de corazón. En cierta manera el salmista aquí está como viendo y podemos ver también implícitamente que aunque el pueblo de Israel es el pueblo de Dios, no toda la nación es el verdadero pueblo de Dios, sino solamente aquellos que tienen su corazón puro, que guardan puro su corazón. Así como en la vida de la iglesia, tristemente no todas las personas son creyentes, el salmista reconocía lo mismo, que solamente el verdadero pueblo es aquellos que guardan su corazón puro o que guardan la pureza en su corazón. En el versículo 2 y 3 vemos cómo el salmista comienza a narrar o describir la situación con la cual él vivió. Dice el versículo 2 y 3, en cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar, casi resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos. Y creo que un aspecto que podemos notar o que podemos ver es que toda aquella persona que pertenece verdaderamente al pueblo de Dios, creo que es honesto consigo mismo y honesto en su relación con el Señor.
Aquí el salmista nos está expresando algo que había en su corazón. Es que dice, tuvo envidia de los arrogantes. Al final del salmo vamos a ver que él cambia su perspectiva, cambia su manera de ver las cosas, de pensar. Pero él tuvo una tentación, estaba pensando él en su mente que los impíos tenían una prosperidad en su vida y que dice, tuvo envidia de los arrogantes. Y creo que este aspecto puede demostrar que muchas veces, así como en la vida del salmista, en la vida de nosotros, puede haber o demuestra una falta de contentamiento, ¿no? Porque lo que hizo el salmista es que vio su vida, había algo que no le gustaba, ¿y qué hizo? Comenzó a ver la vida de los demás. Y específicamente, no solamente del resto del pueblo, sino de los impíos. ¿Y qué dijo? Oye, los impíos prosperan. ¿Y qué tuvo en su corazón? Tuvo envidia de los arrogantes. Dice, en cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar. Casi resbalaron mis pasos. ¿Por qué? Porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos, ¿no? Entonces, esta es una persona que está abriendo su corazón y está confesando algo que vivió, una situación que vivió en su vida. Dice que yo tuve envidia en un momento de los arrogantes. Tuve envidia al ver la prosperidad de los impíos. Y vamos a ver que es una falsa prosperidad, pero cuando él tuvo esta falta de contentamiento, empezó a voltear a ver a los demás y dijo, creo que es mejor esa vida de ellos que la que tengo yo, ¿no? ¿Por qué? Dice versículo 4, no hay dolores en su muerte y su cuerpo es robusto, no sufren penalidades como los mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, el orgullo es su collar, el manto de la violencia los cubre, y los ojos les saltan de gordura, y se desborda su corazón con sus antojos. A primera instancia, lo que tiene el pensamiento del salmista es ver que los hombres que viven en rebelión en contra de Dios y que no guardan su corazón en pureza, prosperan o no tienen problemas en este mundo, ¿no? Dice, estas personas no tienen dolores en su muerte y su cuerpo es robusto. No, a lo mejor no tienen problemas de salud como los que tengo yo. Estas personas que viven su vida desenfrenada en pecado y que no buscan guardar su corazón en pureza, no tienen problemas de salud, no tienen problemas económicos, no tienen enfermedades que tengo yo. Incluso en su lecho de muerte a lo mejor no sufren como muchas personas en su lecho de muerte, en una enfermedad, pasan días en una agonía por un dolor, una enfermedad, no sé. Esas personas a lo mejor no pasan eso. Dice, no hay dolores en su muerte. Su cuerpo es robusto. No sufren penalidades como los mortales, ni son azotados como los demás hombres. O sea, estas personas que no buscan al Señor, viven de la manera que ellos quieren, de una manera que, de acuerdo a su voluntad, y nada les afecta, ¿no? Por ejemplo, si el día de hoy pudiéramos pensar, hay personas que nunca pagan sus impuestos y nunca cae sobre ellos una sanción sobre la ley, ¿no? O hay personas que en toda su vida tienen viven dando mordidas o dando sobornos para salir de los problemas en los que se encuentran y les va bien. No tienen preocupaciones. Dice, no sufren penalidades como los mortales, ni son azotados como los demás, no son castigados por su pecado, ¿no? En este tiempo en el que estamos sabemos que hay una sequía intensa en este lugar es sabido que hay personas que ilegalmente extraen agua de los ríos y los arroyos y dices, ¿qué les pasa a ellos? No les pasa nada, ellos no sufren por agua como nosotros, no sufren por esta necesidad que hay.
no sufren por dinero, o sea, se enriquecen de manera ilícita, se compran todo lo que quieren, no tienen una necesidad como las personas que estamos día a día trabajando para buscar el sustento, ¿no? ¿Y qué dice? Por tanto, versículo 6, el orgullo es su collar y el manto de la violencia los cubre. Mientras el hombre común trabaja, se fatiga, se cansa para salir al día a día, estas personas pues no se preocupan por nada, tienen dinero fácil, tienen la vida resuelta, y eso los llena de orgullo y de pensar, pues, ¿para qué voy a vivir correctamente si voy a andar sufriendo, si voy a tener escasez en mi vida, si voy a tener problemas con la ley, si tengo que hacer una fila para pagar mis impuestos, si voy a hacer medio día en el sol? Pues ¿para qué? Si yo estoy aquí en mi casa, a gusto, haciendo lo que yo quiero. ¿No? Ese puede ser el pensamiento de los impíos o de los que buscan hacer solamente su voluntad. Y el punto es que se enorgullecen tanto de decir, mira mi vida, no tengo problemas, no tengo aflicciones, no tengo ninguna situación que me aflija, y llegan a tener un orgullo de manera que se burlan de aquellos que viven una vida normal, ¿no? Supuestamente. Pensando en este pasaje o en esta porción de la palabra, me acordé de una película en la que había unos gángsters en Nueva York, y este gángster pues le toma un aprecio a un niño que no lo delata ante la policía, ¿no? Esta persona hizo algo malo, el niño lo ve, no lo delató ante la policía porque era un niño, y entonces le toma un aprecio a este niño y empieza a darle supuestos consejos, empieza a darle supuesta protección, y entre le empieza a meter filosofía de que los gángsters piensan que es mejor, ¿no? Entonces este niño lleva un momento en el que pues discute con su papá, que es un camionero, que toda su vida es un camionero y trabaja 12 horas para poder subsistir, y llega un momento en que el niño le dice, esta persona tiene razón, los trabajadores o la clase trabajadora son unos perdedores o son unos tontos, por así decirlo de manera bonita, ¿no? Porque esta persona se queja y dice, la gente de clase trabajadora son unos tontos, o son unos personas de las cuales pues empieza a burlarse, ¿no? Y el papá le empieza a decir que realmente no, lo difícil es levantarse día con día para ir a trabajar, ¿no? Entonces el punto es que estas personas que obran o que viven de manera impía tienen un orgullo y llevan a creerse mejor que los demás, y empiezan a burlarse del resto de la gente. Es lo que dice el salmista: los ojos se les saltan en gordura, se desborda su corazón con sus antojos, se burlan y con maldad hablan opresión, hablan desde su encumbrada posición. O sea, ellos están en una posición en la que no tienen necesidad de nada, todo lo que ellos desean lo consiguen, no hay nadie que les diga que no, porque si no va a haber consecuencias. Entonces hay un orgullo, hay un ego, y comienza la burla o la opresión contra las personas, vamos a decir, comunes y corrientes, ¿no? Y esto es similar para con los creyentes, para con los inconversos, para con los creyentes. Cuando una persona, un creyente, un hijo de Dios, pues lucha por guardar su corazón en pureza, por guardar su corazón en medio de este mundo corrupto, pues el que no es creyente empieza a burlarse, ¿no? De las decisiones que tomamos, de las decisiones que tomamos en día con día, de nuestro estilo de vida. Las personas empiezan a burlarse. Hay la versión de este versículo, la versión internacional, dice: están que revientan de malicia, hasta se le ven sus malas intenciones, son burlones, hablan con doblez, y arrogantes oprimen y amenazan. Y esta es la condición del hombre caído, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado, pero en la universidad o en la prepa
tuve problemas con las personas, con mis compañeros, porque querían hacer las cosas que no son correctas. Y cuando yo quería hacer las cosas correctas, pues había burlas, había opresión, había pues todo tipo de palabras y comentarios, porque buscamos hacer las cosas correctas, ¿no? Como creyentes, como hijos de Dios. Pero, ¿qué hace el impío? Se burla y oprime al creyente que busca hacer la voluntad de Dios. En Romanos 1:32 dice que ellos, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solamente las hacen, sino que también dan su aprobación a los que practican estas maldades o este pecado. Y esta es la condición en la que vivimos, ¿no? El mundo aprueba el mal y aprueban a los que viven de acuerdo a su maldad. Pero se burlan o llegan a hacer un pleito contra aquellos que queremos hacer la voluntad del Señor. Es como en esa situación me viene a la mente pues que el día de hoy, en esta sociedad en la que vivimos, el mundo está promoviendo el homosexualismo, promoviendo la comunidad LGBT y todos estos derivados, y no puedes en ningún momento decir que es pecado, porque hay una horda de gente que se avalanchan contra uno porque empiezan a decir que no somos tolerantes o que no tenemos amor o cualquier clase de comentarios falsos, pero no podemos decir la verdad porque el mundo se pone en contra de nosotros. E incluso se comportan con violencia. Cuando los confrontas, cuando les dices que están equivocados, reaccionan con enojo, con violencia, pero aprueban el comportamiento de personas que viven completamente en rebelión contra el Señor. Este es el estilo de vida del impío, ¿no? Y por lo tanto, ¿qué dice el versículo 9? Perdón, es el que acabo de leer ahorita en la versión internacional. Dice, contra el cielo han puesto su boca y su lengua se pasea por la tierra. Por eso el pueblo de Dios vuelve a este lugar y beben las aguas de abundancia, o de la abundancia. Y creo que este versículo es un poco difícil de comprender, o por lo menos a mí me pasó que no entiendo lo que está diciendo aquí, pero creo que el comentarista Matthew Henry nos ayuda a entender un poco más el punto de este versículo, y es que dice, es una paráfrasis, dice, al verles tan atrevidos y sin ser castigados, mi pueblo se vuelve hacia ellos como al partido triunfante y bebe a grandes sorbos de sus aguas, se vuelven blasfemos y altaneros como ellos, y no quieren perderse ni una gota de lo que a los impíos les hace tan felices, al parecer, y tan tranquilos, ¿no? Es una falsa seguridad o una falsa felicidad. Y el problema aquí es que cuando hay personas que dentro de la iglesia, como nosotros, que no estamos firmes, que no estamos con una convicción firme en la palabra de Dios, llegan estas filosofías, estas supuestas pseudo iglesias en las que aceptamos a los homosexuales, aceptamos a ciertos pecados que la Biblia claramente condena, y empezamos a creerles y decimos, creo que mejor voy a hacerle caso a ellos, ¿no? Por esto, lo más leve, ¿no? Lo más grave es ir deliberadamente en contra de la palabra de Dios. Pero cuando no estamos completamente firmes en la palabra o tenemos una convicción verdadera en lo que Dios dice en ella, llegan las palabras del mundo, las filosofías, estas corrientes, y nos pueden hacer tambalear. Y hay gente que se va de la vida de la iglesia porque le cree a estas personas. Y es lo que dice el salmista. Dice, el pueblo de Dios los sigue. Contra el cielo estas personas han puesto su boca y su lengua se pasea por la tierra. Dice, sus palabras empiezan a esparcirse por todos lados y el pueblo de Dios los sigue. Se vuelve con ellos y cree todas sus mentiras, ¿no? Pero esta es solamente una degradación del pensamiento del impío.
¿Qué dice Salmo 73, 11? Y dicen, ¿cómo lo sabe Dios? ¿Hay conocimiento en el Altísimo? Toda esta perversión del hombre impío llega a un punto, no final, pero a un punto extremo en el que dicen, no hay Dios. Empiezan a dudar de la omnisciencia de Dios y por lo tanto de su omnipotencia, por lo tanto de su santidad, por lo tanto de su poder, de su grandeza. Y como empezamos a rebajar, a decir, pues a lo mejor Dios no es tan sabio, a lo mejor Dios no es tan poderoso. Si yo que busco purificar mi corazón día con día, si yo que busco entregar mi vida al Señor, tengo estas penalidades, tengo esta escasez, tengo este sufrimiento, y estas personas que día con día viven completamente en contra de Dios, en rebelión contra Dios, y tienen una vida casi perfecta, a lo mejor Dios no es tan sabio, ¿no? O a lo mejor Dios no es tan bueno o tan perfecto. Y entonces empezamos a rebajar ese concepto de Dios, y el punto es que, o la conclusión es que entonces ese Dios que me han contado pues no existe, ¿no? Y es lo que el mundo pregona el día de hoy. Dentro de la ciencia, que no hay un verdadero Dios. Y dentro de personas que supuestamente son inteligentes y sabios dicen, bueno, a lo mejor es muy presuncioso decir que no hay un creador o una fuerza más grande, entonces vamos a ser agnósticos. Hay algo, pero no sabemos qué es, pero Dios no es, ¿no? Eso es lo que el mundo empieza a hacer. Y la persona, el creyente que no está firme en la palabra, firme en las convicciones, pues empieza a tambalear, ¿no? Pero esta es la conclusión o uno de los puntos más bajos de la degeneración del corazón humano y del impío. Mientras empiezan hay orgullo en su corazón, mientras hay soberbia en sus ojos, empiezan a burlarse de otros, empiezan a creerse mejores que los demás, empiezan a subestimar el estilo de vida de los rectos. El punto culminante es decir, pues realmente no existe Dios, ¿no? Pero ¿qué dice la palabra? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Eso es una necedad, ¿no? Es una clase de pensamiento y una corriente de personas que están inconformes con el Señor y empiezan a degenerarse a tal punto que llegan a decir que no hay Dios. Empiezan a confiar más en sus propias vidas, en sus propias decisiones, y pensamos, no hay un Dios. Y esto es lo que el salmista está exponiendo y diciendo, desde el versículo 2, dice, o versículo 3, tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos, ¿no? A lo mejor es un poco más, podemos llegar a pensar nosotros desde este punto de vista, pues qué necio el salmista que dice que tuvo envidia de estas personas, ¿no? Tuvo codicia o tuvo envidia del estilo de vida de estas personas que viven completamente en contra de rebelión, en rebelión en contra de Dios. No tienen dolores, no tienen persecución, no tienen problemas. Pero esto creo que una vez más les comento que se deriva de un corazón con una falta de contentamiento. Cuando no hay un contentamiento con el Señor, empezamos a voltear a los demás y empezamos a compararnos con otros y decir, pues es mejor la vida del impío que la mía. ¿Para qué me esfuerzo tanto? ¿No? Míralos cómo viven felices, cómo viven a gusto en sus casas, no tienen ningún problema. Pero ¿es cierto esto, hermanos? ¿Es verdad? ¿Realmente el impío vive feliz? Sí, creo que en la región en la que vivimos podemos pensar, un narcotraficante vive feliz, vive en paz. Es una aparente paz, es una supuesta falsa felicidad, porque no puede confiarse de nadie. Todo el tiempo está pensando quién lo va a traicionar, si alguien lo va a traicionar, si alguien lo va a delatar. Están huyendo de la autoridad. Entonces, ¿es real la percepción del salmista?
¿es mejor la vida del impío que la nuestra? Pues la respuesta es no. Y es que la misma falta de contentamiento, la misma falta de deleite en el Señor nos lleva a pensar de esta manera, ¿no? Y hay una frase en inglés que dice que el pasto está más verde del otro lado de la cerca, ¿no? Y pensamos, yo estoy en mi vida, en mi casa, en mi estilo de vida, en mi rutina, y volteo y digo, oye, pues no le va tan mal, ¿no? No le va tan mal. Y eso que no guardan su corazón, no vivan para el Señor. Pues chance me voy con ellos. Pero esa es una falsa percepción de una falta de contentamiento, ¿no? Es una falsa percepción de una persona que no comprende el estilo de vida de ellos, pero la tentación nuestra es llegar a ese punto de pensamiento, ¿no? Hay una tentación de pensar y decir, pues es mejor la vida de ellos que la mía. Y es lo que vamos a ver en el punto número 2. La tentación de la persona temerosa al Señor, versículos 12 en adelante. Dice, miren, estos son los impíos y siempre desahogados han aumentado sus riquezas. No tienen problemas, no tienen el mismo trabajo ni el mismo sufrimiento en el cual nosotros vivimos, y miren cómo han aumentado sus riquezas, ¿no? Y es como diciendo, ¿de qué me sirve vivir de esta manera? Si ellos tienen esta vida en abundancia. Y la tentación del creyente o la tentación del que lucha para guardar su corazón, es decir, en vano he guardado puro mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado cada mañana. ¿De qué sirve que tenga un estilo de vida o que viva mi vida para agradar al Señor si voy a tener tantos problemas? ¿No? El creyente que se esfuerza por guardar su corazón en medio de este mundo caído, cada vez más corrupto, cada vez más abierto, deliberadamente en contra de la voluntad del Señor. Es difícil, hermanos, mantenerse puro en un mundo que cada vez está más abierto, deliberadamente en contra del Señor. Ciertamente lo es. En un mundo que cada día celebra, cada día motiva la corrupción, motiva la depravación sexual, que motiva y promueve el aborto, que motiva y promueve, pues no pasa nada, dale una mordida y ya, sales de problemas. No ocupas tener este papel, no ocupas tener hacer esa fila, no ocupas ir al gobierno, no ocupas hacer nada, tú puedes hacerlo de esta manera, ¿no? Y es más fácil. Y esa es la tentación. Pensar que eso es verdad. Pensar que sí es más fácil. Pensar que, decir, pues ¿para qué me comporto de esta manera? ¿Para qué vivo yo de esta manera? Y esta es la condición del salmista, ¿no? El salmista abre su corazón y dice, estuve a punto de resbalar, estuve a punto de caer al ver la prosperidad de los impíos, pero es una prosperidad entre comillas. Y pensar, en vano he guardado puro mi corazón. En vano he vivido de esta manera. Y creo que dice el versículo 15, como que empieza a recapacitar y dice, si hubiera yo dicho, así hablaré, habría traicionado a la generación de tus hijos. Cuando pensaba, tratando de entender esto, fue difícil para mí. Y creo que es una situación en la que todos o muchos podemos pasar, ¿no? Al decir, pues, ¿para qué vivo de esta manera o para qué guardo mi corazón? Pero el salmista como que empieza a decir, si yo hubiera dicho como ellos, o si hubiera hablado, así lo haré, habría traicionado a la generación de tus hijos. Dice, cuando pensaba tratando de entender esto, fue difícil para mí.
Y yo me pongo a lo mejor en los zapatos del salmista, digo, a lo mejor como que estaba pensando, meditando, viendo, comparando, me conviene, no me conviene, estoy bien, estoy mal. Puede pasar, ¿no? Puede suceder. Pero hasta que el Señor le abrió el entendimiento, pudo entender realmente la situación. La tentación ciertamente estuvo ahí, de ver, comparar y pensar que hubiera sido mejor o que podría ser mejor ese camino. Pero dice el punto número 3, vamos a ver el destino del impío, dice el versículo 17, hasta que entré en el santuario de Dios, entonces comprendí el fin de ellos. Hasta que el salmista entonces vino a presentarse delante del Señor, o vino a adorar a Dios, es que pudo comprender la situación en la que se encuentran los impíos. Probablemente él estaba pensando, viendo, comparando, meditando en su corazón estas cosas y diciendo, ¿por qué les va tan bien a ellos? ¿O por qué tienen tanto éxito, no? Aparentemente. Porque hay personas que en el mundo de maldad pueden prosperar. Hay personas ciertamente que puede que no. Pero pensando y diciendo, ¿por qué a estos les va tan bien si tienen este estilo de vida malvado en contra del Señor? Viviendo en rebelión en contra de Dios. Dice entonces, hasta que entré en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Y es que hasta que el salmista se presentó delante del Señor, vino ante Él a adorar. Sabemos que en el santuario, en el templo, la gente adoraba al Señor. Y es que hasta que tuvo esta comunión con el Padre, pudo entender, o vamos a decir, recapacitar, cuál era el fin de los impíos. Y esto, hermanos, nos recuerda una vez más, nos dice una vez más la importancia de tener una comunión con el Señor. Porque la tentación la podemos pasar muchos o todos en diferentes aspectos, puntos de la vida, y voltear y decir, estos le va tan bien, y a mí que vivo de esta manera, pues no me va tan bien. Y si en dado caso a esas personas nunca les pasa nada malo, mundanamente hablando, o humanamente hablando más bien, dice el salmista, ciertamente comprendí que tú los pones en lugares resbaladizos, los arrojas a la destrucción. Son destruidos totalmente, consumidos por terrores repentinos, como un sueño del que despierta. Oh Señor, cuando te levantes, despreciarás su apariencia. Dice el salmista, cuando veo esto, cuando vengo delante del Señor y tengo esta comunión con el Señor, puedo ver entonces el destino de ellos. ¿Cuál es el destino? Muerte eterna, destrucción de parte del Señor, ira y juicio de parte de Dios. El destino de los impíos, de los que no guardan su corazón con pureza delante del Señor, es muerte eterna, una separación completa de Dios. Y por eso es que les comento y digo que esta porción nos recuerda o nos motiva a tener una correcta relación con el Señor, porque cuando no estamos adorando al Señor, cuando no estamos de cerca con Dios, puede haber una falta de contentamiento y empezamos a voltear a ver a los demás, empezamos a pensar, escuchar las corrientes del mundo y pensar que no son tan malas, o que no están tan equivocados, o que, pues, chance y me puedo permitir ciertas cosas que ellos también hacen. Pero cuando conocemos al Señor y tenemos una estrecha o relación muy cerca con el Señor, sabemos que por más éxito, por más abundancia, por más vida perfecta que puedan llegar a tener, es lo más que van a llegar a tener.
Porque el día que estén delante de la presencia del Señor va a venir juicio contra ellos, ira y juicio, porque no han guardado su corazón delante del Señor. Entonces, cuando entendemos esto, cambia nuestra perspectiva, nuestra manera de ver las cosas. Y decir, tuve envidia de estas personas que ciertamente Dios va a castigar y va a venir contra todo el peso de su ira contra ellos. ¿Tuve envidia de ellos? ¿O quisiera ser como ellos? Pues un verdadero creyente va a decir que no. Pero cuando estamos lejos del Señor empezamos a lo mejor a desviarnos un poco y pensar como ellos. Pero cuando estamos con el Señor, nuestra perspectiva cambia. Entonces podemos decir que tenemos una cosmovisión que nos va a ayudar a ver la vida, nuestra vida, no como, pues como un pequeño parpadeo a la luz de toda la eternidad. Cuando veo mi vida, que es tan pequeña, como dice el salmista, dice, son destruidos en un momento, son consumidos por terrores repentinos. O sea, su vida es un parpadeo. Y la de nosotros también, nuestra vida es un parpadeo. Y si pensamos que ese parpadeo en abundancia es mejor que toda una eternidad en una comunión con el Señor, pues entonces estamos equivocados, ¿no? Pero cuando estamos en esta relación con el Señor, el vistazo general lo podemos ver y entender y decir, pues realmente no quiero ese estilo de vida que ellos tienen. Por más aparentemente bueno o por más aparentemente exitoso que pueda llegar a ser. Dice Santiago que la vida es como la niebla que en un momento desaparece, en un momento está, en otro momento no. ¿Qué dice Salmo 24? Dice, ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Quién podrá estar en su lugar santo? El de manos limpias y corazón puro, el que no ha alzado su alma a la falsedad ni jurado con engaño, ese recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de su salvación. Hebreos dice, busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Cuando vemos este vistazo general y este punto de decir, pues en un momento vamos a estar delante del Señor y seremos juzgados y iremos de uno a vida eterna o a destrucción eterna, y decir, ¿vale la pena guardar mi corazón? ¿Vale la pena guardar mi vida en santidad? Dice la palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Y que solamente el de manos puras y corazón limpio estará en la presencia de Dios. ¿Vale la pena este parpadeo de sufrimiento? Este pestañeo de tribulación comparado con una eternidad en una relación con el Señor? Ciertamente lo es. Y es lo que dice el salmista, ¿no? Entendí entonces el fin de ellos. Comprendí su fin, que tú los pones en lugares resbaladizos, los arrojas a destrucción. Y dice el salmista, cuando mi corazón se llenó de amargura y en mi interior sentí estas punzadas, entonces yo era torpe y sin entendimiento, era como una bestia delante de ti, ¿no? Como que ya entonces, dice el salmista, hasta que entré en tu santuario, hasta que vine en comunión contigo, entendí el fin de ellos, entendí el fin de nosotros también, los que guardamos nuestra vida. Ciertamente era como un animal pensando de esta manera, envidiando la vida de los arrogantes, ¿no? Es lo que dice, era como una bestia delante de ti. Es decir, en otras palabras, no estaba razonando en mis pensamientos, no estaba entendiendo realmente entonces estas cosas. Al tener esta envidia, al tener esta falsa percepción, dice, era torpe y sin entendimiento. Era como una bestia. Entonces, cuando el salmista puede ver estas cosas, puede expresar esto y puede comprender que
el fin de ellos es destrucción, pues entonces puede comprender y puede ver que el destino del impío, pues ciertamente es muerte, ¿no? Pero por último, vamos a ver entonces ahora la seguridad del que teme a Dios, versículo 23. Ya el salmista está dando un giro, ¿no? Primero dice, tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos y ver que a pesar de su pecado tenían prosperidad, tenían este estilo de vida. Tuve envidia de los arrogantes. Incluso ahí el pueblo de Dios se va con ellos. En vano he guardado mi corazón, pero dice, si yo hubiera hablado así, habría sido necio. Entonces cuando trataba de entender esto, vino hacia el Señor le iluminó su entendimiento y pudo decir, ahora sí, sin embargo, yo siempre estoy contigo y tú me has tomado de la mano derecha, con tu consejo me guiarás y después me recibirás en gloria. Entonces no es hasta que el salmista viene a encontrarse con el Señor que puede comprender estas cosas y comprende su vida, ¿no? Si puede pensar que la vida del impío es aparentemente una aparentemente felicidad, una aparentemente seguridad, no tienen problemas de salud, no tienen problemas de escasez, no tienen problemas de nada, y empieza a meditar en estas cosas y decir, pues, ¿de qué me sirve adorar al Señor? Pero cuando el Señor abre su entendimiento y dice, sin embargo, ahora puedo ver, tú me has tomado de la mano derecha. O sea, nunca nos ha dejado el Señor, nunca lo ha soltado. Dice, con tu consejo me guiarás y después me recibirás en gloria. Entonces podemos observar que cuando tenemos una comunión con Dios y somos parte de la familia de Dios, del verdadero pueblo de Dios, o que somos verdaderos hijos de Dios, realmente Dios nunca nos deja de lado, nunca nos desprecia, ni nos deja solos, ¿no? El salmista ahora entonces confía en el poder del Padre y sabe que Dios lo toma y lo guía y lo hace permanecer. En contraste con la vida pasajera de los impíos que perece, la vida del salmista o la vida del que guarda su corazón en pureza está en las manos de Dios, ¿no? Y eso es lo que el salmista puede ver. Y al meditar en estas verdades, al meditar en estas cosas, él puede ver y decir una vez más, ¿por qué estoy yo aquí? ¿Por qué estamos nosotros aquí? ¿Porque somos mejores que los impíos? No, es por la gracia y la misericordia de Dios. Y es lo que el salmista ve, dice, tú me has tomado con tu mano, tú me has guardado, tú me has cuidado, tú me vas a guiar y me vas a preservar. Y un día me recibirás en gloria, es lo que el salmista puede ver, ¿no? Después de ver el destino de los impíos, que es muerte, destrucción, muerte eterna, la ira de Dios contra ellos, al ver mi corazón, que también tiene esa codicia, ese pecado, pero ver que somos objetos de la gracia de Dios, podemos comprender y decir, hasta este día hemos llegado porque el Señor nos ha guardado, y Él nos ha cuidado, y Él nos ha preservado. Entonces, ¿cuál puede ser nuestra reacción o nuestra respuesta a eso? Pues el salmista, que dice, puede exclamar y decir con su corazón, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Este es un verdadero corazón que está entregado a Dios y puede percibir todas estas cosas, la vida de los impíos y la vida de nosotros que estamos en las manos del Señor. Y puede ahora sí hacer una verdadera comparación, no como al principio que él decía, pues los impíos prosperan a pesar de su pecado, ¿por qué me guardo en la pureza de mi corazón? No, él ahora tiene una verdadera percepción y puede hacer una verdadera comparación y decir,
fuera de ti nada deseo en la tierra, ¿no? Cuando podemos pensar y decir, pues mira, esta persona tiene riqueza, tiene salud, tiene casa, tiene carro, no le falta nada, no se preocupa por nada, no hay agua y él tiene 20 tinacos llenos, o sea, no le falta nada. Y podemos decir, pues yo quisiera esa vida, yo quisiera el no preocuparme por nada, yo quisiera también tener todo, pero ellos lo hacen de una manera ilícita, de una manera que es pecaminosa y los llena de orgullo y de vanidad y se empiezan a burlar de otros. Pero cuando tenemos una perspectiva correcta, una cosmovisión correcta de las cosas, ¿cuál debería ser entonces nuestra reacción o el expresar de nuestro corazón? Señor, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Nada, mi carne y mi corazón pueden desfallecer, puedo tener enfermedad, puedo tener carencia, puedo tener miles de problemas, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Cuando vemos que un corazón con la falta de contentamiento puede codiciar la vida de otros, un corazón lleno de contentamiento, de entendimiento de la vida al panorama eterno, pues puede exclamar estas verdades y decir, Señor, fuera de ti nada deseo en la tierra. Y es que esa es la tentación, ¿no? Tenemos carencia, tenemos necesidad, pues apenas si estamos llegando al final de quincena, apenas si estamos llegando a ese punto y decir, pues, quisiera un poquito más. Pero cuando estamos contentos o tenemos una llenura de Dios, ¿qué podemos decir? Señor, nada deseo en la tierra aparte de ti. Y ese es el corazón de alguien que es verdaderamente de parte del pueblo de Dios. Una persona que se encuentra en una comunión fuerte con Dios. Y el salmista, como les decía al principio, está como viendo atrás y diciendo, mira, yo tuve envidia de los arrogantes, yo tuve celos de ellos al ver su prosperidad, pero ahora que estoy con el Señor y que veo todo el panorama completo, digo, pues ahora entiendo el fin de ellos. Aunque tienen una supuesta abundancia, es un parpadeo, es algo pequeño y no es nada. Y es lo mejor que pueden tener ellos en su vida, porque después van a tener destrucción. Pero mientras nosotros estamos en este mundo con padecimientos, con tribulaciones, con carencias, pues es lo menos o es lo más difícil que vamos a batallar, porque tenemos una bendición más grande que es estar con el Señor. Entonces, a veces puede ser, cuando leemos estas porciones de la palabra, leemos estos versículos y decir, pues, o a lo mejor alguien que empieza a caminar con el Señor, o un inconverso le presentas estas palabras y dices, ¿cómo vas a decir, prefiero tener una comunión con Dios en lugar de tener tanta riqueza y tanta abundancia en tu vida? ¿No? Puede parecer irónico o absurdo decir, quiero una relación en lugar de tener abundancia y riquezas en este mundo. Pero cuando vemos entonces que el Señor es lo mejor que podamos tener en nuestra vida y el final de nuestra vida va a ser en una comunión, en una eterna alabanza al Señor, el Señor nos da ese deleite con el cual podemos decir, un deleite verdadero, no es un deleite pasajero, porque las riquezas y las posesiones y lo que el mundo te puede ofrecer son cosas pasajeras. El día de hoy lo tienes, mañana no lo tienes. El día de hoy estás feliz, pero mañana no, porque se te va y luego quieres más y más y nunca estás contento. El Señor nos da un verdadero deleite con el cual podemos tener un verdadero contentamiento. Entonces podemos expresar como el salmista,
Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Solamente a través del Señor es que tenemos una verdadera satisfacción y un verdadero gozo. Y solamente a través de una relación con Él lo podemos experimentar. Y por último, dice el salmista, como resumiendo una vez más los dos estilos de vida, el estilo de vida del impío y el estilo de vida del que guarda su corazón, dice, porque los que están lejos de ti perecerán. Tú has destruido a todos los que te son infieles, pero para mí estar cerca de Dios es mi bien. En Dios el Señor he puesto mi refugio para contar todas tus obras. Como un resumen final, estos dos estilos de vidas, como un resumen de este salmo completo, vemos la comparación del estilo de vida del impío y el estilo de vida del que confía en el Señor, el que teme a Dios. Dice, los que están lejos de ti perecerán, y tú has destruido a los que te son infieles. Realmente, los que están lejos de Dios son destinados a una muerte eterna. Pero los que confían en el Señor y tienen la esperanza en Dios y que guardan su corazón en pureza, es decir, el verdadero pueblo de Dios, pues tenemos la esperanza que un día estaremos en su presencia, y eso nos puede llenar y nos puede satisfacer y nos puede ayudar a ver la vida desde el panorama general. Es decir, estoy batallando, pero esto no es nada comparado con la eternidad con el Señor. Y eso es lo que decimos, una cosmovisión bíblica, una visión de las cosas desde un punto de vista eterno. Y cuando vivimos nuestra vida desde una perspectiva, pensando siempre en lo eterno, en lo celestial, pues difícilmente vamos a codiciar la vida del impío, la vida del malvado. Y nos va a llevar a, una vez más, tener agradecimiento, tener confianza en el Señor y esperar, entonces, estar en su presencia, ¿no? Porque el deseo del creyente es, o debería ser, estar en la presencia del Señor, y es algo que creo que muchas veces olvidamos o dejamos de meditar en eso, ¿no? ¿Podemos expresar como Pablo, el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia? ¿Queremos estar en la presencia del Señor? O decir, todavía no, Señor, un poquito más, me falta esto, me falta el otro, me falta este otro punto, este otro aspecto. ¿En qué tenemos puesta entonces nuestra mirada? ¿En lo eterno? ¿O en esta tierra, en esta vida pasajera? Porque cuando tenemos nuestra mirada en la vida pasajera, podemos entonces pensar que la vida de los que viven en contra del Señor es más fácil. Pero cuando tenemos un corazón entregado al Señor y cuando tenemos esta comunión con el Señor y esta cosmovisión eterna, pues entonces podemos expresar como el salmista, fuera de ti, Señor, nada deseo en la tierra, nada quiero yo aparte de esto, porque tú me satisfaces, tú me llenas, tú eres mi porción para siempre, como dice el salmista, ¿no? Entonces, hemos visto hasta este punto, o hasta en este salmo, estos 4 puntos en los que vemos, primero que nada, la falsa seguridad del impío. El impío tiene una seguridad que es falsa, dispuesta en su vida, en su estilo de vida, en sus riquezas que son pasajeras. La tentación de la persona que teme al Señor, en cierto momento puede verse tentado al pensar que esa vida es mejor, pero vemos entonces el destino del impío como punto número 3. Y en los últimos versículos vemos entonces la verdadera seguridad del creyente. Mientras que la seguridad del impío es una seguridad falsa, es algo pasajero, es algo vano, nuestra seguridad está puesta en el Señor, quien es eterno, quien es todopoderoso y quien vive por siempre y en quien podemos confiar y podemos tener esta seguridad plena y verdadera confianza, ¿no? Entonces,
Hemos visto hasta este punto estos 4 puntos, y hemos visto este contraste en estos 2 estilos de vida. Y la pregunta es entonces ahora, pues, ¿cuál es nuestro estilo de vida? ¿O cuál es nuestro vivir? ¿O el anhelo de nuestra vida, guardar nuestro corazón en pureza? ¿O vivir como viven los impíos? Se me fue el tiempo, hermano. Hasta este punto, una pregunta, un comentario o una duda. Nada más, ese tipo de preguntas me lo han hecho a mí más de una vez. Gente que es inconversa, ¿no? Que dice, oye, ¿por qué a fulano le va bien? Creo que a todos nos han preguntado alguna vez. Y ahí tenemos que, es una oportunidad para presentar el Evangelio, ¿no? Pero sí es un poco difícil que de momento te entienda el inconverso, porque no comprende por qué a la gente le va bien. Entonces sí ha sido un tema de conversación más de una vez. A mí me ha tocado, me han preguntado varias veces por qué a la gente mala le va bien. Y yo aprovecho ahí, pero si entenderlo así de principio, el inconverso no lo entiende. Ahora nosotros podemos ver pues todas las bendiciones que tenemos al Señor, saber que tenemos vida eterna, y podemos estar seguros y confiados, ¿no? Pero sí ha sido un tema de conversación más de una vez, en mi caso. Ciertamente va a ser, para el inconverso va a ser difícil, sino que a lo mejor imposible comprender que una relación, comunión con el Señor a veces es más deleitosa que las riquezas de este mundo. Pero pues es una oportunidad que podemos usar, ¿no? Pero sí puede ser difícil comprender a veces para el inconverso, ¿no? Ok. Igual que el hermano mi hermano, me olvidó su nombre, el esposo de mi hermana Luz Esther. Sí, cuando el Señor permite, yo creo que en todos permite, va, tiempos difíciles, unos muy difíciles, ¿sabes? Esa pregunta me la hacía yo también, porque según había venido al Señor, o Él me había traído a sus pies, y el tiempo se puso duro, difícil, y decía, y miraba pues la prosperidad pues en los hijos de Dios también, pero lo miraba también en los que no eran del Señor. Y la pregunta venía, bueno, pues Señor, la clásica pregunta, si yo te sirvo, si estoy aquí en tus caminos, ¿por qué no se ve mucho dinerito, mucha prosperidad? Pero un día buscando, bueno, el Señor contestando y dando respuestas, y pues que es una muy buena respuesta de la palabra de Dios. No recuerdo si es un salmo donde dice que el Dios le da sus bienes a quien Él quiere, como Él quiere y cuando Él quiere. Dije, pues me quedé calladita. Pero siempre vienen tiempos de mucha gracia del Señor para nosotros. La cuestión es seguir buscándole, seguir perseverando en la santificación, en conocerle, y el Señor nos va a dar. Él nos va a dar cuando Él así lo decida. Y si no pero realmente sí nos da más de lo que merecemos. Bendito sea el Señor. Así es, ¿no? Entonces, pues también son situaciones que el Señor usa para que nos acerquemos a Él, ¿no? En medio de la tribulación, en medio de la prueba, pues aprender a depender de Él. Entonces, pues el Señor nos guarda, y al final de cuentas también una promesa que es fiel del Señor es que nunca nos va a faltar nada de lo que necesitamos. Entonces, a lo mejor no tenemos tanta abundancia, pero no nos vamos a quedar sin comer, ¿no? Entonces, mínimo ya, eso es un consuelo para nosotros. Pues hermanos, vamos a orar.